Bienvenidos a la familia First Baptist Orlando de parte de Les Ministry. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos y a los futuros capellanes de First Baptist. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Desde Orlando, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. De parte de Kids Ministry, bienvenidos. Desde Orlando sean todos bienvenidos. Queremos darte la más formal bienvenida, la más cordial bienvenida a este servicio online internacional durante 2023. Estamos muy emocionados con lo que Dios va a hacer este año con nosotros y particularmente con el servicio online internacional. Conmigo tengo al hermano Bernardo Salcedo, quien va a estar actuando de lo, como aquí se dice, de host o de anfitrión de este servicio, porque lo vamos a enfocar para toda América Latina, Estados Unidos hispano, con materiales tremendos, con reflexiones tremendas que te van a hacer crecer en tu vida personal, matrimonial, familiar, discipular, eclesial. Este hombre que tengo al lado es una de las personas de mayor influencia en América Latina en el contexto evangélico. ¿Algún saludo? Gracias, Salcedo? sí, queremos darle la bienvenida a todos los líderes, a todos los pastores, las iglesias, los hermanos de todos los países en Latinoamérica. Nos complace mucho que nos acompañen siempre en los servicios online y estamos aquí para servirles. Somos una iglesia hermana, amiga y estamos aquí para bendecirles. Pues estamos iniciando lo que debe ser la mejor media hora del día sábado. Eso. Que Dios te bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de compartir el mensaje de su palabra en el contexto de este servicio online internacional. Y hoy no tengo a Salcedo conmigo, sino tengo a mi hijo Daniel. Daniel es miembro acá de nuestra iglesia. Daniel está sirviendo en varios ministerios, está enseñando español
a los americanos tanto en la escuela, porque trabaja aquí en la escuela de nuestra iglesia, de First Academy, como profesor de español, y también está enseñando en los cursos de Spanish as a Second Language, o español como segunda lengua. También estás estudiando tu maestría en educación. Estás haciendo un montón de cosas, ¿sabes? Estás todo a la vez, no te has vuelto loco. Las muchas letras no te han vuelto loco, pero damos gracias a Dios por Daniel, y quise que compartiera con nosotros hoy en la mesa, porque voy a estar hablando de una temática súper importante y de alguna manera se relaciona con el trasfondo de nuestra familia. Hoy voy a estar hablando acerca de los derechos. Los derechos importan. Y nosotros venimos de un contexto cubano, donde no hay muchos derechos. De hecho, la serie completa, Dani, se llama, lo que realmente importa. Hoy nos vamos a concentrar solamente en los derechos. Y lo vamos a hacer hoy sábado así, porque el martes próximo es 4 de julio. Para toda la audiencia que se reúne con nosotros aquí en este servicio online, debo recordarle que el Día de Independencia aquí en Estados Unidos se celebra el 4 de julio. Y hasta este momento, esta nación, en apenas 200 y tantos años, ha sido ejemplo de autonomía, de libertad y de lucha por los derechos de las personas y la consideración de los derechos inalienables de las personas. Y es una bendición. El contraste, Dani, entre Cuba, cuando uno se mueve de Cuba para acá. Eso importa. Y uno tiene que en esta fecha pensar cómo cuidar los derechos. De hecho, cómo usar bien los derechos que uno tiene. Porque puede ser que las circunstancias cambien y uno pierda derechos. Yo hablaba en esta semana con el senior pastor de aquí, con Pastor David, y le decía, ustedes que nacieron en los Estados Unidos, ya con todos estos derechos, no saben cómo, por ejemplo, en América Latina hay contextos donde tú no tienes ese derecho. Aquí, por ejemplo, se ve tan fácil o tan sencillo el derecho a tú escoger la escuela para que tus hijos asistan o escoger el tipo de educación. En muchos países de América Latina tú no lo puedes escoger. En Cuba hay un solo tipo de educación. Pero al mismo tiempo uno tiene que ver cómo usa sus derechos. Aquí en Estados Unidos, a cada rato hay gente que está reclamando derechos que a uno le parece descabellado. O hay gente que en nombre de determinados derechos trata de imponer a los otros ciertas ideas. Hay veces, hay que usar sabiamente los derechos. Y el apóstol Pablo en este capítulo que hoy vamos a tratar en apenas 2 versos. Capítulo 9, los versos del 11 al 12 de Primera de Corintios. En estos versos, él habla acerca de sus derechos como apóstol. Él tenía derechos como apóstol, es apóstol, se le había aparecido el Señor después de resucitado, era una persona llamada por Dios, pero él sabe bien cómo usar sus derechos en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Y hoy vamos a estar hablando de esto y quiero que tengas en la mente esta idea. Saber usar los derechos apropiadamente importa. Que tú sepas cuándo reclamar tus derechos, que tú sepas cuándo no usar tus derechos, de hecho que sepas cuán importante es reconocer los derechos de los demás. Todo eso importa. Y quiero básicamente exponer 3 ideas o 3 aspectos claves que tienen que ver con los derechos a la luz de este pasaje. Nuevamente el contexto es este. La iglesia de los Corintios, una iglesia complicada, una iglesia conflictiva, criticaba al apóstol y prácticamente le decía, ¿con qué derecho tú nos hablas así o nos escribes así? Y él entonces defiende su apostolado, él habla de sus derechos, pero vamos a aprender algunas cosas importantes. Por ejemplo, lo primero que queremos analizar brevemente es la importancia de los derechos en sí. Dani, ¿puedes leernos el verso 11 y la parte A del 12, por favor? Seguro que sí. Dice así. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segregamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Exacto. Bueno, aquí Pablo está defendiendo un derecho interesante. Está hablando de todo lo que él ha hecho como apóstol, sus características, sus distintivos, y toca la temática del sustento. En el Nuevo Testamento hay base para sustentar los apóstoles, y él dice,
yo tengo derecho de ser sustentado. Vamos a ver cómo él después no usa de ese derecho, no abusa de ese derecho, pero es interesante que él tiene claro sus derechos. Es súper importante que tú tengas claro tus derechos como ser humano, como imagen y semejanza de Dios, como ciudadano de un país específico. Nosotros los creyentes cristianos muchas veces nos declaramos como gente apolítica, no relacionada con cuestiones sociales, o gente que de alguna manera nuestro modelo evangélico ha sido separarnos de la sociedad. Bueno, nosotros tenemos que vamos a decir, reflexionar nuevamente nuestra teología, porque la teología, la vida cristiana tiene que ver con todos los ámbitos de la vida. Bueno, tú sabes que últimamente, las últimas semanas, hemos estado batallando muchísimo con la alternativa de escuela cristiana. Y tú recuerdas en Cuba, bajo el comunismo, no teníamos derecho los padres de qué tipo de educación darle a los hijos. ¿Te recuerdas cuando tuvimos que hacer lo que le llamábamos el colegio? Sí. Tuvimos que hacer un sistema de tutoría por no tener derecho los padres a enviar a nuestros hijos a la escuela que quisiéramos. Era obligatorio ir a la escuela pública del gobierno, que el 65% es ideología. Tuvimos que preparar un sistema de tutoría con otro punto de vista de la realidad, otros valores, de tal manera que los estudiantes asistían a la escuela hasta las 4:30, de las 8 de la mañana a 4:30, y después a las 5 comenzaba otra tanda de educación cristiana, de reeducación, si lo puedo decir así, de las materias básicas, matemática, español, física, química, pero enseñada desde una perspectiva cristiana, incluyendo valores. Bueno, tú fuiste parte de eso. Sí. Yo no sé, para la audiencia puede parecer algo loco meterse en las clases de las 8 hasta las 4:30 y después de las 5 a las 9 de la noche. Valía la pena. Pero valía la pena. ¿Por qué tú crees que valía la pena? ¿Qué era lo que más atraía? Era una alternativa a la educación típica con el adoctrinamiento que tenía la educación cubana, un énfasis bien fuerte en la ideología marxista, y esa alternativa cristiana, no solo vista directamente con los valores, sino integrada a las otras materias, tenía un valor tremendo. Y tú recuerdas las reuniones de padres. Sí. La gente bien contenta, iban policías y todo. Y eso significaba que para ellos el derecho de escoger un tipo de educación diferente importaba. En la educación que compartíamos ahí había horizontes. Yo no sé si la gente de la audiencia lo sabe, pero nosotros estamos en Estados Unidos, producto de ese proyecto. Sí. Porque producto de ese proyecto educativo se formó un revolú tan grande en Cuba alrededor de nuestra familia que el que hoy es presidente de Cuba, entonces vicepresidente, se enojó. Y bueno, nosotros tuvimos que movernos de Cuba rápidamente y eso fue lo que nos trajo a Estados Unidos. Aquí, cuando uno ve el derecho que uno tiene reconocido socialmente, de que sus hijos estudien lo mismo en tu casa, en homeschooling, que lo mismo online, que lo mismo asistan a una escuela privada, que asistan a una escuela pública, es una bendición. Por eso yo creo que nosotros los inmigrantes vivimos con un sentido de urgencia, como para aprovechar derechos que no nos eran reconocidos en otros lugares y que aquí sí nos son reconocidos. Y hay veces que mis colegas anglos, ellos me dicen, oye, slow down, ve suave, afloja, te veo muy impulsado, pero es el sentido de urgencia para aprovechar al máximo esos derechos. No sabemos cuándo esa ventana se cierre. Y por eso es súper importante que tú conozcas tus derechos y conozcas cómo usarlos en el momento adecuado. Así que primera idea importante, la importancia de los derechos. La segunda idea, la importancia de usar o no los derechos. No siempre es bueno usar los derechos. Hay veces que usar el derecho que tú tienes puede incluso causarle daño a otro. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es posible eso? Bueno, el contexto bíblico aquí nos presenta un caso. Yo voy a pedirle a Dani que vuelva a leer en el verso 12. Vamos a decir la primera y segunda parte, si es posible. Dice así: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Gracias. Voy a enfatizar la frase, pero no hemos usado de este derecho.
Aquí la frase no hemos usado implica no emplear algo que tú tienes a la mano. El apóstol en este caso tenía derecho de ser sustentado como apóstol por esta iglesia que ellos habían plantado. Pero él dice, a fin de no crear una mala reputación, no voy a usar este derecho. Y sabe que en la vida diaria hay derechos que tenemos nosotros. Por ejemplo, como personas, como individuos, nosotros mismos como familia de pastoral. Por ejemplo, yo tengo derecho a ver el show de televisión que yo quiera. Yo tengo derecho a bailar o no bailar. Yo tengo derecho a celebrar una fiesta pública o no hacerlo. Sin embargo, no siempre es bueno usar ese derecho, porque puede hacerle daño a alguna persona. Y ese es el punto de Pablo. Mira, si usar este derecho de ser sustentado va a hacerle daño a gente y va a dar que hablar, mejor me abstengo. Dani, ¿tú te has fijado los prejuicios que tiene la gente, por ejemplo, con ciertos shows de televisión? Hay veces que nosotros, cuando yo estoy predicando, cuando yo estoy en un servicio como este, tengo mucho cuidado cuando digo, estoy viendo este show de televisión o este otro, porque puede ser malinterpretado, incluso festividades. Yo siempre pongo el ejemplo, los bailes. Daniel, déjeme decir esto, Daniel se casó con una venezolana. Tengo que contar esto, así me quito yo y para algo te traje, ¿no? Me ayudas con eso. Bueno, Daniel se casó con una venezolana. En Cuba, para los creyentes cubanos, bailar es pecado. Sí. Y yo sé que aquí puede haber ahora mismo algún cubano acá, porque muchos se conectan de Cuba a pesar de los problemas, ¿no?, de conexión. En la subcultura evangélica cubana, bailar es pecado, igual que los dominicanos. Pero no es así para los boricuas y no es así para los venezolanos. Cuando Daniel empezó a noviar con Lisette, Sí. ¿se recuerda cuando iban a festividades tipo venezolana y había baile? Sí. Imagínense que intentaron enseñar a Daniel a bailar. Muchos lo han intentado. Muchos lo han intentado. Eso es Todos han fracasado. Dice que tú estás medio soldado, tú estás soldado aquí, No sé una qué. soldadura, no te Exacto. mueves. Ajá. Eso viene de la cultura, eso viene pero es un ejemplo. Por ejemplo, si alguien se entera que yo, por ejemplo, voy a un lugar y bailo, hay un montón de subculturas hispanas que van a malinterpretar eso. Yo recuerdo haber llegado a una reunión de amigos, miembros de esta iglesia, eran boricuas todos. Y me dijeron, pastor, que vamos a tener una celebración allí. Y yo fui. Bueno, pues allá pusieron música y se pusieron a bailar los boricuas. Y me dijeron, pastor, ¿usted no baila? Y dígole, no necesariamente, no tengo problema con el baile, pero yo no lo hago. ¿Y sabe por qué no lo hago? Para no ser precisamente, no usar del derecho que tengo, porque puedo causar cierto daño. Así que tú tienes que usar y yo tengo que usar los derechos sabiamente. Hay algo más allá de mi derecho personal que yo quiero cuidar. El impacto en la vida de los demás. La manera en que la gente se relaciona con Dios. Si eso implica que yo me prive de un derecho que tengo, lo voy a hacer. El apóstol Pablo lo hizo. Aquí va la última idea interesante. Importancia de alinear los derechos con el evangelio. Cuando hablamos de alinear, es sí tengo derechos, pero el uso de mis derechos va a estar en alineación con el evangelio, que es lo que produce cambio de corazón. Es lo que produce, asegura un destino eterno. Vean ustedes cómo termina la última frase del verso 12, Dani, yo mismo lo voy a leer, que dice, sino que lo soportamos, literalmente sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Si ejercitar o ejercer un derecho que yo tengo va a poner un obstáculo, mejor no lo hago. Un obstáculo al evangelio. Hay veces que ustedes me han escuchado decir, y quiero que usted escuche bien si usted es un líder de iglesia o un pastor. Muchas veces estamos nosotros buscando estrategias para alcanzar más personas. Quizás la mejor estrategia es quitar obstáculos para que la gente pueda tener contacto, ser expuestos al evangelio. Si tu derecho y mi derecho personal como seres humanos se convierte en un obstáculo, pues prívate de ese derecho a fin de que la gente pueda tener contacto con el evangelio, y eso va a ser una bendición tremenda. ¿Cuántas veces no hemos hablado, Dani, de que hay veces que uno llega aquí a un trabajo como inmigrante y todos tenemos aspiraciones, todos tenemos sueños, todos tenemos capacidades, pero siempre es súper importante alinear
nuestras aspiraciones con la visión de la institución. ¿Sí o no? Muy importante, sí. Porque cada dueño de empresa, cada dueño de compañía, cada director de un lugar quiere lograr algo. Hay una visión Y institucional. el propósito de tu contrata es lograr una visión que el dueño de esa compañía tiene o la persona que está al frente de ese proyecto tiene. Y aunque uno tenga su visión personal, uno tiene que tener también cierto grado de integración con la institución, que está posible que tú logres tus Y está metas mostrando personales lealtad ahí. y mostrar cierta lealtad a la visión del lugar al que tú te estás sumando. Bueno, imagínate ahora que desde el punto de vista cristiano, bíblico, Dios nos ha llamado, nos ha reclutado para participar en su misión de bendecir a todas las familias de la tierra. Él nos ha llamado, nos ha reclutado y Él quiere que nosotros alineemos lo que llamamos aspiraciones personales con su gran propósito de vida. Lo interesante es que cuando lo hacemos nos sentimos más satisfechos. Exacto. Nos sentimos más realizados. Es importante empezar a moverse de esa cultura del yo como centro de todo, de estar autocentrado, para comenzar a poner nuevamente a Dios en el centro. ¿Sabes una cosa que me gustaba mucho de la Edad Media? Se perdió con la modernidad. Okay. Que cuando se construían los pueblos de la Europa, incluyendo eso nos llegó a la América Latina, Sí, se ponía la iglesia primero en señal de que Dios era primero y después se hacía el pueblo. todo alrededor, sí. Todo, ¿verdad? Plazas. Después en la modernidad, con el movimiento racionalista, se puso el ser humano en el centro. Y aunque a mí me encanta la razón, el uso de la razón, el ser humano no es el centro del universo. No lo es el ser humano, no lo somos nosotros en particular. Estemos en el país de origen, estemos en una nueva cultura. Uno tiene que aprender a alinear lo que uno es y el esfuerzo, alinearlo con metas que van más allá de uno mismo. Entiéndase un trabajo, entiéndase una iglesia, pero sobre todo entiéndase el Dios que nos ha llamado. Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra, Él nos ha llamado a eso. Todo lo que yo soy lo voy a alinear en esa dirección y Él sabe cómo usar mis características personales. Él sabe cómo ponerme en el contexto específico donde yo me voy a sentir realizado totalmente mientras cumplo la misión de Él. Dani, ¿algún comentario final con eso que te veo pensativo ahí? Bueno, un último comentario pensando ahora en toda esta cuestión de derechos sería que muchos filósofos han hablado de que no es posible que existan los derechos si no existe Dios. Y es uno de los argumentos más significativos sobre la existencia de Dios, que un derecho no se puede pensar racionalmente, con la lógica, no se puede deducir un derecho. La simple razón por la que nosotros tenemos derecho es porque somos creados por Dios y Dios nos da un cierto grado de importancia, un cierto grado de dignidad que tenemos que no lo tendríamos si Dios no existe. Así, bueno, de hecho, la dignidad del ser humano está dada porque lleva la imagen de Dios en él y porque Cristo murió por él. Exacto. O sea, es digno y tiene derechos inalienables. Este país, en su declaración de independencia, que celebramos ahora el 4 de julio, declara que hay derechos intrínsecos en el ser humano. Por la raíz histórica de la conexión entre la Biblia y el origen de esta nación. Está totalmente relacionado. Bueno, hoy tenemos el reto de rescatar esa visión original de esta nación, que se ha estado perdiendo. Sí. Y de hecho, hemos hablado de esto, de cómo los inmigrantes que vienen ilusionados con la visión fundacional de este país, cuando encuentran algo diferente, somos los que muchas veces defendemos más esos valores fundacionales. Y eso es una bendición tremenda. Recuerde que la idea central que hemos resaltado hoy ha sido esta: saber usar los derechos apropiadamente importa. Y resaltamos 3 aspectos bien significativos: la importancia de los derechos, la importancia de usar o no los derechos, y por último, la importancia de alinear los derechos personales con el Evangelio. Es nuestro mayor deseo, el de Dani, el mío, el de First Baptist Orlando en español. Que Dios te bendiga ricamente. Señor mi Dios,
cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, one joy shall fill my heart. Then I shall go in humble adoration, and they will cry, "Mighty God, how great Thou art!" Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great! ¿Me ayudan ustedes? Vamos a saltar al Señor, please. How great Thou art! How great Thou art!